Si estás listo para sentirte viejo, debes saber que Five Nights at Freddy's cumple 12 años este mes. Happy birthday. 5 noches con Alfredo. El juego de miedo de los furros aterradores. O debería decir, ¿Terians? ¡Soy un tiburón! Peter, sos un Terian. ¿Qué? Un Terian de la concha de la madre, Peter. Voy a ser el mejor guardia de seguridad. Mientras hablabas, Freddy se rascó sus bolas. ¿Qué? Gente, vamos, solo es un osito. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Ningún animatrónico se interpondrá en mi camino. La empresa confía en nosotros. Pero si es un juego para niños, ¿qué tan difícil puede ser? Solo debemos cuidar una pizzería y esperar que lleguen a las 6 AM. Es lo más sencillo del mundo. Fredo es el título de horror para niños más popular que come de los demás. Por cierto, ¿a qué juegan los niños de ahora? ¿Robar brainrots? ¿Pero qué es eso? Poppy Playtime. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasó con los juegos de terror? Solo si has jugado uno de estos entonces, ahora el requisito para hacer un juego de miedo es poner... ¿Y las animatrónicas nalgonas dónde quedan? ¿Cómo es que pasas de hacer juegos así? ¡Buah! ¡Buah, qué lindo! A crear esto. No. 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 ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Mira lo que has creado, Scott. Míralo, míralo. Bueno, si esto viene en el juego, ¿quiénes somos para juzgar? Así que ponte cómodo, dale like y suscríbete para ser como el crack. ¿Y a mí qué me importa? Porque estás a punto de ver 28 curiosidades de 5 noches con Alfredo. Antes de que FNAF fuera el éxito que todos conocemos, Scott comenzó una campaña para financiar el primer juego de Five Nights at Freddy's en Kickstarter. Incluso dependiendo de con cuánta plata apoyábamos el proyecto de Scott, tendríamos diferentes niveles de beneficios. Si donábamos de 10 a 25 dólares, recibiríamos 5 fondos de pantalla, obviamente incluyendo uno de chica. De 25 a 50 dólares tendríamos una copia anticipada del juego, además del paquete de fondos de escritorio. Y de 50 dólares en adelante, Scott nos daría el derecho de ser beta tester del juego y también nuevas versiones de este semanalmente. ¿Pero qué es esto, Scott? Años antes del lanzamiento de Five Nights at Freddy's, Scott sacó al mercado Cheaper & Sons Lumber Corporation, un título sobre una empresa de madera con minijuegos para ganar recursos. Y es que al momento del lanzamiento, muchos jugadores se quejaron del diseño de los personajes, aclarando que estos parecían animatrónicos. Así que se cree que Scott empezó Five Nights at Freddy's como crítica a esos usuarios. Al principio, el Kickstarter de Five Nights at Freddy's tuvo un pésimo progreso. En este mismo, Scott puso un mensaje con mucho entusiasmo, el cual dictaba cómo creció en la época dorada de las pizzerías con animatrónicos. Y aunque dice que le encantaban, le daban un miedo terrible, ya que sabía que debajo de los disfraces se escondían esqueletos robóticos espeluznantes. Y eso le dio la idea de crear Five Nights at Freddy's. El proyecto al principio tenía un límite de 10,000 dólares. Sin embargo, luego de 3 días y más de una semana, Scott no había recibido ni un solo dólar. Pero pese a ello, Scott sabía que tenía algo bueno a su disposición. Confió en él y su idea. Y gracias a eso logró lo que todos conocemos hoy en día.
Se sabe que el diseño y el arte del juego toman la estética de las pizzerías familiares con animatrónicos de los 70s y 80s. Algunas de las más famosas en su época fueron el famoso Chuck E. Cheese, Showbiz Pizza Place, Pizza Time Trade, Bullwinkle's Family Fun Center y Major Magic's All Star Pizza Review. A pesar de la popularidad de las mismas, estas fueron descontinuadas debido a algunos aspectos como el costo de reparar los animatrónicos, el recibimiento del público donde ahora lo popular eran los videojuegos o el cine, mala higiene y la era digital. Aspectos que ayudaron mucho a Scott con su primer juego y también todos los posteriores. En el tráiler preliminar del juego se pueden ver algunas mecánicas no incluidas en la versión final del título. Algunas como Bonnie corriendo por el pasillo, Bonnie quitándose la máscara o incluso un contador de vidas, que al parecer no fue incluido por falta de tiempo. A pesar de que el juego tiene muchas dinámicas y estrategias, solo podemos perder una noche de dos formas distintas. Una de ellas es quedándonos sin energía. Y la otra es no prestar la suficiente atención a las puertas. Esto porque muchos jugadores creen que hay otros métodos que nos hacen perder. Sin embargo, esto resultó no ser así. Al perder la noche, podremos ver la tétrica imagen de Mike dentro de un traje de Freddy, todo con sus cuencas fuera y sus dientes visibles. Esto tal y como nos advirtió el tipo del teléfono en la llamada 1. El anuncio que marca Mike en el periódico para postularse: Peter, posiblemente necesites trabajo. ¿Qué habilidades tienes, Parker? He pensado trabajar de fotógrafo. nos informa lo siguiente: pizzería familiar busca guardia de seguridad nocturno de 12 AM a 6 AM, monitorear cámaras y garantizar la seguridad del equipo. La empresa no se hace responsable de lesiones o desmembramiento. $120 a la semana. Además que también podremos descifrar el mensaje desenfocado alrededor del papel, el cual es un mensaje divertido por parte de Scott y sobre el desarrollo del juego. Bla bla bla, esta publicidad no tiene nada que ver con el juego. Bla bla bla, esta no fue la mejor elección para un trabajo de verano, ya que probablemente no sobrevivas la semana. Bla bla bla. Originalmente en la demo del juego, la palabra pizzería estaba mal escrita con una A en vez de una E, diciendo pizzería. Incluso tenía un número de teléfono diferente al de la versión final, ya que al parecer algunos jugadores llamaban a ese número y la persona con esa línea telefónica no tenía nada que ver con el juego. ¡Aló! ¡No me interesa, coño! ¡Por favor, no me llamen más! Por lo que Scott optó por escribir un número diferente para futuros problemas y evitar demandas. El comportamiento de los animatrónicos durante la primera noche es de 0000. La dificultad de Bonnie aumenta a 1 a partir de las 2 de la mañana y también la de Chica a las 3 AM. Sin embargo, lo curioso de esto es que al monitorear la IA y el código del juego durante la primera noche, podremos percatarnos que la inteligencia artificial de Foxy aumenta al mismo tiempo que la de Chica. Por lo tanto, que sí es posible que Foxy nos ataque en nuestra primera noche. Solo que esto es muy difícil que pase. En todo el canon de la historia de Five Nights at Freddy's, el tipo del teléfono es de las pocas muertes que podremos apreciar en todos los juegos dentro de la saga, siendo otros pocos ejemplos como el hombre morado y los 5 niños desaparecidos de los juegos posteriores. A inicios de meses que salió el juego, hubo una leyenda en las redes la cual nos advertía que al poner la noche personalizada con la dificultad de 6666 en la Custom Night, a los minutos de empezar la noche, la cámara de la cocina prendería fuego y consecutivamente se quemarían todos los demás cuartos, hasta en nuestra oficina. Esto por suerte solo resultó ser un mito y broma por parte de los jugadores en aquella época.
Dentro de la oficina donde se encuentra Mike, observaremos varios dibujos aparentemente hechos por niños con el texto de Mi divertido día. El dibujo de la izquierda muestra a Bonnie saliendo de una caja roja y blanca. El dibujo en diagonal muestra a un niño recibiendo un regalo de Freddy, junto con un grupo de caras sonrientes. El dibujo directamente debajo es de un sol junto a un grupo de globos. El dibujo en diagonal muestra a Freddy dándole un regalo a una niña. Pero además existen otros dibujos que parecen estar ocultos. El de la izquierda es un busto del rostro sonriente de Bonnie, y el de la derecha muestra a dos niños alrededor de un pastel de cumpleaños, con lo que parecen ser las cabezas de Freddy y Bonnie en la parte superior. Y como dato extra, en todos estos dibujos siempre se oculta la N en Fun. ¿Por qué será? Creo que te falta un video, Deimos. La razón del por qué se le conoce como Phone Guy al de las llamadas es porque Scott comenzó a llamarlo así en una entrevista para Click Team, meses después que salió el juego. Además que el propio Scott le dio la vida a este personaje, doblándolo él mismo las 4 llamadas de las 5 noches. ¿Cuánto nos queda? 5 noches. Dentro de Five Nights at Freddy's 4 tenemos un número de posibilidades de escuchar un audio distorsionado en alguna de las 4 noches. Perfecto, no hay nadie, no hay nadie. Este audio en realidad es la llamada de la primera noche de Five Nights at Freddy's 1, solo que invertido y ralentizado. A pesar de que los propios fans hacen la historia de todo Five Nights at Freddy's, el propio Scott confirmó que la pizzería de FNAF1 es el tercer restaurante cronológicamente hablando, el primero siendo conocido como Fredbear Family Dinner, hecho por William Afton y su fiel compañero Henry Emily. Henry siendo el encargado de los animatrónicos de aquella época, de los cuales en ese entonces solo hubieron 2 importantes, Fredbear y Spring Bonnie. Este restaurante tuvo que cerrar tras un hecho trágico, el cual sería recordado como la mordida del 83. Was that the bite of 87? Años más tarde, Fazbear Entertainment decidió reabrir un restaurante, pero ahora con los animatrónicos denominados y conocidos como Toy, y estos serían los acontecimientos que suceden en la segunda entrega de Five Nights at Freddy's 2. Freddy Fazbear siempre será, incluso en la noche personalizada con el nivel al 20, el último animatrónico en irse del escenario, esperando a que Bonnie y Chica siempre den el primer paso. Se cree que el espíritu del niño que posee Freddy posiblemente se trate más de una niña, debido a que este se esconde principalmente en el baño de las mujeres. Además que su archivo de audio de su icónica risa lleva el nombre de Loud Giggly Girl, la canción que reproduce Freddy al momento de quedarnos sin energía. Es un extracto de la ópera Carmen, obra que tiene 4 actos. Y esta melodía es la que suena en el acto 2, cuando el torero Escamilo se presenta en una taberna. Abuela, ¿cómo iba la canción de la danza del toreador? Aunque a mí me recuerda más a... Hermanos grandes no deben molestar, dulces serán, no hacer rabiar. El nombre original que Scott tenía para Freddy Fazbear era solamente Freddy Bear. Igualmente, el nombre de Fazbear podría ser un homenaje a Fozzie Bear de los Muppets, que a su vez fue llamado así por el hombre encargado de crear este animatrónico, Fazzacas. La apariencia de Freddy está inspirada en 2 animatrónicos famosos. El primero siendo el Chuck E. Cheese de 1977, incluso su sombrero siendo idéntico al de Freddy. Y el segundo siendo Billy Bob de Showbiz Pizza Place. Scott Cawthon originalmente quería que el estilo de Freddy fuera el de un castor. ¿Qué rayos es eso? Pero tenía miedo que hubieran confusiones y confundieran este personaje con su dicho título, Chipper & Sons.
Y es que este cambio fue para bien, ya que incluso Freddy y Chica tienen una aparición especial en el YouTube Rewind de 2015 junto a Markiplier, uno de los youtubers que ayudó a hacer Five Nights at Freddy bastante popular, pero que terminó siendo funado tiempo después por sus sustos exagerados y forzados. So the first night is never usually that bad in any of the games, so I'll play through. What the fuck? La risa que escuchamos de Freddy mientras se desplaza por la pizzería es en realidad el audio de la niña riendo de Golden Freddy, solo que está más lenta y ralentizada. Bonnie, el conejo, fue el primer animatrónico creado y animado por Scott al hacer el juego. Para Scott, Bonnie es el animatrónico más aterrador, tanto así que tuvo experiencias de pesadillas en las cuales Bonnie era su perseguidor. Pesadillas donde este lo seguía y lo buscaba en toda su casa, mientras Scott se escondía de él. Ah, por cierto, ¿sabías que Bonnie es hombre? Incluso la habilidad de Bonnie y Chica, donde nos bloquean al querer usar la luz y cerrar las puertas, vino de un mal sueño donde Scott corría de Bonnie y este al llegar a la puerta era incapaz de cerrarla. Despertó del susto al momento que Bonnie lo atrapó y Scott de alguna manera quería incluir esa mecánica en el juego debido al terror y la angustia que sintió ese momento en su pesadilla. El diseño y apariencia que tiene Bonnie es un guiño al señor Munch de Chuck E. Cheese, debido a que el color de ambos es morado. Tienen el centro de diferente color y son los más grandes de sus otros tres compañeros. Cuando Bonnie se pone en la cámara de las reparaciones, este se pone al lado del endoesqueleto, ignorándolo completamente. Y esto no debería de ser así, por lo que nos dijo el tipo del teléfono en la llamada de la primera noche. Without its costume. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Cuando Bonnie o Chica están cerca o dentro de la oficina, los jugadores valientes que tenían el volumen del juego en alto notaron que estos gemían del dolor o de angustia. ¿Oyeron eso? Muchas teorías abordan que estos son los lamentos de los niños dentro de los trajes de los animatrónicos, ya que podemos ver sus dientes dentro de los mismos, y solo son sus almas rogando por nuestra ayuda. Al momento de tener a Bonnie en la oficina, y si nos hace su jumpscare, podremos levantar rápidamente el monitor haciendo un conocido glitch, el cual nos permitirá prolongar la noche y repetir este proceso hasta que sean las 6 AM y ganar la partida. Existe un error dentro del juego, el cual nos puede hacer perder una noche sin necesidad de un jumpscare. Este nos puede suceder durante una partida en la cual, de golpe, solo veremos la pantalla de estática y el grito de Bonnie. Y como consecuencia, tampoco veremos la mítica pantalla de Game Over. El arte de Chica, Bonnie, el conejo. Chica, el pollo. podría ser una combinación de una de las amigas que tiene Chuck E. Cheese, Helen Henry, y también en Birdie, el pájaro madrugador, una de las conocidas mascotas de McDonald's. Y el nombre de Chica es posible que sea un homenaje al protagonista de una serie con el mismo nombre, The Chica Show, ya que su actor principal también es un pollo. Hay una teoría entre los fans de Five Nights at Freddy's que dice que Chica es agresiva con nosotros debido porque cree que le robamos su cupcake. Esto podría llegar a ser cierto, a raíz de que si vemos las cámaras, esta no lo llevará encima y nosotros tendremos uno como objeto de entorno en nuestra oficina. Así que simplemente lo confunde.
Por su diseño del primer juego, muchos jugadores creían que Chica era un hombre. Es por ello que en los juegos posteriores se le hizo un arte más femenino y fino para que no hayan dudas. Debido a que Toy Chica es la única animatrónico que lleva ropa la cual es un short, que para mí la hace ver muy sexy y los hombres la adoran. Y a Toy Chica, los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexys. Y está claro el por qué lo han hecho. Es la favorita de muchos hombres. En el juego de Creepy Castle, un Metroidvania de 2016, Chica hace una aparición especial como personaje jugable y protagónico. Esto gracias a que Scott Cawthon ayudó a financiar el proyecto del juego en Kickstarter y dio los derechos a los desarrolladores para que Chica sea un personaje del juego. El último animatrónico creado por Scott fue Foxy. Hola Sophie, ¿querés venir mañana? Hasta su apariencia es un reflejo de esto mismo, porque el propio Scott lo hizo casi que a última hora. Hizo el modelo en una laptop mientras tenía un viaje de 24 horas hacia la casa de sus suegros. Según sus palabras, le costó demasiado hacer un modelo 3D en medio de todo ese ambiente. Por eso Foxy se ve así. El arte de este quizás sea un guiño a Rolfie the Wolfie, uno de los 6 miembros de la banda de rock A Fire Explosion de Showbiz Pizza Place, aunque también podría ser una alusión a Foxy Cullen, una estrella ficticia invitada a la hora de pizza en Chuck E. Cheese. Al parecer Foxy puede mover el parche de su ojo a voluntad, así como su endoesqueleto entero. Si lo vemos por las cámaras, este siempre lo llevará levantado, a pesar que debe tapar su ojo. Y es que si vemos su jumpscare en cámara lenta, lo baja y lo sube a criterio propio. Incluso podemos ver su reflejo en los monitores. Algunos jugadores han teorizado que el responsable de la mordida del 87 fue provocada en realidad por Foxy, pero de todas formas esto es poco probable y el propio juego nos lo demuestra. En primer lugar, la mandíbula de Foxy no podría ser lo suficientemente grande como para causar una mordida grave en una persona. Y como segunda prueba, este apenas puede morder el aire, lo que indica que no tiene la suficiente fuerza o no tiene los mecanismos necesarios como para poder cerrar su boca y provocar un grave daño. Cuando Foxy nos hace su mítico jumpscare, vemos que el ventilador de nuestra oficina deja de girar, indicándonos que en realidad morimos por el miedo y un ataque al corazón, y no por algún daño que Foxy nos haya causado como los demás animatrónicos. Dentro de los archivos del juego está el archivo llamado Pirate Song 02, y al escucharlo es en realidad el tarareo que hace Foxy para asustarnos. Y lo curioso de esto es que si llegas a escucharlo podrías considerarte afortunado, debido a que este audio tiene pocas probabilidades de reproducirse durante el transcurso de la noche. Incluso hay jugadores que llegaron a terminar el juego y nunca habían escuchado esa mítica melodía de Foxy. Asimismo, tenemos una oportunidad de 1 a 30 de que se ponga la canción de un órgano. Foxy es el único animatrónico que no aparece en ningún tráiler del primer juego. Irónicamente, en el primer teaser aparece Bonnie corriendo por el pasillo, mecánica que en realidad tiene Foxy. Gracias a esto, muchos jugadores lo tomaron de sorpresa y quedaron espantados al ver ese animatrónico oculto por parte de Scott. O sea, no entiendo nada. ¿Qué juego más cabrón? O sea, te hace pensar que solo hay 3 muñecos y cuando menos te los esperas... De todos los jumpscares que hay dentro del juego, el de Foxy es el único que se puede interrumpir, pero solo si nos quedamos sin energía en la pizzería, y esto te lo demuestra. ¡No! En realidad, Foxy podría ser solo un animatrónico tratando de advertirnos del peligro de sus compañeros. Prueba de ello es que, a diferencia de los demás sustos, en este morimos de un ataque al corazón y no por un daño de él. Asimismo, es el único que se toma tiempo para salir de su escenario, tratando de demostrarnos que él es más hostil y no agresivo como sus otros amigos animatrónicos. Y quizás me he equivocado, puede que no seas el malo. El sonido que se escucha cuando Golden Freddy se cuela en nuestra oficina
es en realidad el audio de la llamada de la noche 5, solo que de manera invertida. El grito que nos hace Golden Freddy cuando nos ataca es exactamente el mismo que el de todos los demás animatrónicos, solo que está más ralentizado y distorsionado para dar un efecto más espeluznante. Asimismo, la cámara de muerte de Golden Freddy solo es una foto editada de la alucinación It's Me que tiene Freddy. El grito sin editar de los animatrónicos viene de la actriz Judy Jason cuando da luz a un bebé alienígena en la peli Inseminoide. Esta información vale millones. En un lado de la pizzería veremos la advertencia de no toques a Freddy, y la única razón por la que debe estar este aviso es por algún incidente pasado. Es por ello que la teoría de que Freddy hizo la mordida del 87 tendría más sentido, eso quitando el hecho de que Freddy tiene una mancha y marca de una mano en su ojo derecho. De igual manera puede haber probabilidad de que el de la mordida fue Golden Freddy, porque si ponemos en la Custom Night la dificultad de 1987, nos saldrá instantáneamente el susto de este mismo. Y el aviso de no toques a Freddy es porque Golden Freddy estuvo mucho antes que el Freddy que ya conocemos. Por eso no está su registro en la pizzería. Y el tipo del teléfono no nos advierte de él, porque fue descontinuado por la mordida que este cometió. En uno de los tantos mitos que hay de Five Nights at Freddy's, existe una que dice que Mike es en realidad un sexto animatrónico y solo somos el prototipo de una empresa. Una de las mejores pruebas de esto es que el tipo del teléfono nos dice: nos advierte de eso porque en realidad eso somos, un endoesqueleto. Incluso el jugador no puede salir de su asiento, ni siquiera levantarse. Esto porque en realidad somos incapaces de hacer tal acto. Y la razón del por qué el jugador siempre vuelve cada noche, a pesar de todo lo que ha vivido, es porque la verdad nunca nos vamos de la pizzería y solo nos despiertan para trabajar de 12 a 6 AM. Además que al morir, lo primero que vemos frente a nosotros es estática. Esto como un sistema que está fallando. Si esto fuera una realidad, eso explicaría por qué somos el único guardia que ha sobrevivido, ya que el que en realidad está haciendo el trabajo es un animatrónico y no un humano como nosotros pensábamos. En el pasillo del este, los pósters de la pared pueden ser reemplazados por dibujos de niños llorando o textos escritos con la línea de It's Me, y estos solo pueden aparecer si Chica o Freddy no se encuentran en estas cámaras. De igual modo que al extremo de estas mismas cámaras, se puede cambiar los carteles de seguridad por recortes del periódico que nos explican en 4 diferentes noticias el trágico incidente de los 5 niños desaparecidos por parte de William Afton. Los periódicos hablan de un momento filmado en las cámaras de seguridad donde un hombre atrae a 2 niños a una habitación trasera. Al día siguiente el hombre fue arrestado, pero los niños no fueron encontrados. El otro dicta de un padre que se quejó con los servicios de limpieza debido a que los animatrónicos emitían un olor putrefacto con mucosidad y gotas de lo que parecía ser sangre. Y los últimos indican que al final hubieron 5 niños desaparecidos y que después de una larga búsqueda y quejas por las familias, Freddy Fazbear Pizza tomó la decisión de cerrar. Estos personajes vivirán en los corazones de los niños, dijo como últimas palabras el CEO de la empresa Freddy Fazbear. La alucinación de Mike, en la cual vemos el rostro de Freddy y Bonnie, tiene una probabilidad de 0.1% de que nos salga en nuestra pantalla en cualquier noche. Inclusive hay 3 posibles variaciones de esta misma alucinación. Una de ellas es el rostro de Bonnie con los ojos totalmente negros, y la otra variación es con las pupilas totalmente blancas. La de Freddy tiene ojos humanos inyectados en sangre, y sabemos que son humanos gracias a los capilares alrededor de estos. Incluso estos son de color azul, como los que vemos en la pantalla de Game Over, que en realidad son los ojos de Mike. En las cámaras del pasillo oeste, la 2B, el cartel de Freddy que dice Let's Party tiene hasta 2 cambios distintos. Entre ellos destaca este de Freddy Fazbear intentando quitarse la cabeza en seco y con fuerza.
Y el alterno puede ser este de la máscara de Golden Freddy, el cual tiene pocas posibilidades de aparecer, pero de ser así, al bajar nuestro monitor estará Golden Freddy esperándonos para un game over garantizado. Inclusive el letrero que hay en el escenario de Foxy puede cambiar de Let's Play a un It's Me. Dentro del contenido eliminado de Five Nights at Freddy's, existió un diseño muy diferente al que conocemos de las cámaras. En ella podríamos seleccionar las cámaras con botones y también ver el ángulo de estas mismas. Al momento de morir o terminar las 5 noches del juego, tenemos una posibilidad de 1 en 1000 de que nos salte un jumpscare sorpresa de Bonnie con los ojos totalmente negros. Pero si nos quedamos y esperamos unos segundos, de golpe veremos sus pupilas blancas. Y el juego se cerrará automáticamente. Si tenemos mala suerte y somos curiosos, hay probabilidad de que al abrir la cámara de repuestos, el endoesqueleto que hay en el cuarto y las máscaras nos verán directamente desde la cara, enterados de que los estamos observando. Y es que el único animatrónico que nos puede aparecer en esta habitación es Bonnie. Inclusive hay una donde está totalmente quieto y otra viéndonos fijamente a nosotros desde nuestro asiento en la oficina. En la oficina, si tocamos con el mouse la nariz de Freddy, este emitirá un sonido. Sí, ya lo sé. Si vemos con atención a los animatrónicos en la cámara del escenario, estarán completamente quietos. Pero si subimos el brillo, veremos lo siguiente. Existe una forma de tomarnos un respiro mientras intentamos completar una de las 5 noches, ya que si presionamos Control más P en nuestro teclado, el juego se pausará. Esta sutil mecánica no se dice por ningún lado de todo el juego. ¿Pero por qué lo escondes, Scott? Existe también un código similar que nos permitirá avanzar a la siguiente noche sin necesidad de que llegues a las 6 AM. Este se activa pulsando C, D y más. Truco que también funciona en la segunda entrega haciendo exactamente la misma función. Durante un largo periodo de tiempo, podíamos encontrar en Google Maps una ubicación con el nombre de Freddy Fazbear Pizza. Este era un lugar completamente abandonado. Igualmente, en las redes circuló una foto de una pizzería con este mismo nombre. Los fans de Five Nights at Freddy's se volvieron loquitas al intentar encontrar esa misma ubicación, hasta que uno de ellos se dio cuenta que en realidad la imagen era un Photoshop de la pizzería Papa's Pizza Parlor. Pero algunos ni se enteraron de esto y siguen creyendo que esta pizzería de Freddy aún existe y es real. Incluso desde el año de 1994, una pizzería de Nueva Jersey que ha operado bajo el nombre de Freddy's Restaurant and Pizzeria, a consecuencia de este nombre, ha recibido miles de llamadas diarias de fans preguntando si es la pizzería oficial del juego. Incluso hay fans que llegan creyendo que esto es así. Estas llamadas llegan a tal punto que son más que la de los propios clientes que quieren ordenar una comida en el restaurante. La situación llegó a tal punto que la operadora tuvo que instalar líneas telefónicas adicionales, solo para poder gestionar con más control todas las llamadas recibidas por el fandom de Five Nights at Freddy's. Algunos usuarios han acertado que los audios que se escuchan en las alucinaciones en realidad es alguien leyendo algún acto del libro Autobiografía de un Yogui, que es un libro de introducción al yoga y la meditación, solo que el audio tiene un efecto alterado para sonar aún más aterrador. Ahora démosle las gracias a este chat. El logo y avatar que todos conocemos de Scott Cawthon es en realidad una captura de su propio juego, There is no pause button. Scott Cawthon es padre de un total de 6 hijos y además tiene un muy feliz matrimonio, que es el sueño de todo hombre. Encima, Scott es un hombre muy cristiano y muy fiel a su religión, tanto así que ha declarado que su versículo favorito es Salmo 46:10. La mecánica de no poder movernos y no interactuar con el escenario de Five Nights at Freddy's podría ser inspirada en Sit and Survive, otro juego creado por Scott, que también ayudó a la creación de los minijuegos de Five Nights at Freddy's 3 y 4. En el último video del canal The Game Theorist, Scott Cawthon hizo una aparición especial para invitar a MatPat a su casa.
Esto a causa de que MatPat fue uno de los youtubers más importantes para el fandom de Five Nights at Freddy's, debido a sus teorías y sus gameplays cuando recién salían los juegos. Desde el año de 2021, Scott ya no es líder de la franquicia y los planes futuros de Five Nights at Freddy's. En sus propias palabras, decidió darle este encargo a alguien en quien confía plenamente. Esto para poder centrarse aún más en su matrimonio, sus hijos y su vida. Pero aún así, Scott sigue ayudando en algunos proyectos y todo, antes de publicarse, sale bajo su aprobación y su aceptación. Así como las últimas 2 pelis que han salido basadas en los 2 primeros juegos. También los tantos libros, incluso algunos juegos hechos por los fans. Sin embargo, lo mejor de Five Nights at Freddy's, sin duda, es lo que ha creado. ¿Cómo es que un juego tan simple, donde solo revisabas cámaras y cerrabas puertas, terminó convirtiéndose en algo tan grande? Y pensar que todo comenzó con una idea en la que prácticamente nadie confiaba. Scott Cawthon no intentaba crear el juego de la década, no buscaba romper récords de ventas ni construir una franquicia multimillonaria. Solo tenía una idea que le parecía interesante, una idea que muchos rechazaron, pero en la que él decidió confiar. Y vaya que valió la pena. Hoy existen decenas de juegos oficiales, cientos de fangames, libros, películas y una comunidad gigantesca. Pero por más proyectos que aparezcan, hay algo que ninguno ha logrado replicar por completo. Y para mí es la magia de los primeros 4 juegos. Si eres de los míos, seguramente pasaste horas viendo teorías, gameplays, secretos y curiosidades de Five Nights at Freddy's. Los que más recuerdo son los de Fernand, Rubius, Robles, iTone, Pepe el Mago, incluso el mismísimo Deimos. Cada uno aportó algo a una época que muchos todavía recordamos con cariño. Recuerdo pasar horas con mis amigos, mis primos y mi hermano hablando de easter eggs, teorías y leyendas. Discutíamos cada detalle como si estuviéramos resolviendo el mayor misterio de la historia. Y siendo sincero, yo apenas había jugado el Five Nights at Freddy 2 porque me daban miedo los otros 3 juegos. Por eso terminábamos viendo los gameplays durante horas. No sabíamos las teorías, buscábamos secretos y hasta nos creíamos esos videos que aseguraban que los animatrónicos eran reales. Quizás hoy suene absurdo, pero en aquel momento era parte de la diversión. Y eso es algo que pocos juegos han conseguido. Muy pocas veces aparece un juego capaz de unir a miles o incluso millones de personas alrededor de una misma experiencia. Un juego del que todos hablan, sobre el que todos tienen una teoría y que termina convirtiéndose en un fenómeno muy grande. Piensa en los últimos años. ¿Cuáles fueron esos juegos que realmente te atraparon? ¿Cuáles lograron que olvidaras el mundo por unas horas cada vez que lo jugabas? En mi caso, uno de los últimos fue el perfecto y bello Elden Ring. Y curiosamente, también fue Five Nights at Freddy's. Tuve que volver a jugarlo para hablar bien de él. Y mientras avanzaba, recordé exactamente por qué marcó a toda una generación. Me recordó aquellos años de la Wii, la PlayStation 2 y la Xbox 360, cuando los videojuegos simplemente salían al mercado y la gente los disfrutaba, sin polémicas constantes, sin expectativas imposibles, solo eran juegos y eso era suficiente. Tal vez por eso Five Nights at Freddy's sigue siendo tan especial, no solo por lo que era, sino por lo que logró unir a una comunidad entera durante un momento. Nada importaba demasiado, ni las diferencias, ni quién eras, ni de dónde venías. Todos estábamos intentando descubrir qué se escondía detrás de unos furros aterradores y pensar que todo nació de una idea en la que nadie creía. Ni siquiera Scott podía imaginar el impacto que tendría ese proyecto. Five Nights at Freddy's no es solo una saga de videojuegos, es el recuerdo de una época, la época en la que esperábamos el siguiente gameplay de nuestro creador favorito. Debatíamos teorías imposibles con nuestros amigos y pasábamos horas intentando descubrir los secretos de un simple juego. Y no está de más recordarte que ese niño que se emocionaba por juegos, sonreía al jugar y disfrutaba de ellos, aún sigue en ti y siempre será así. But I mean, in all seriousness, I mean, it's just, you know, it's just nice to have a support group. It's great to have people around you who just support you. Yeah, I mean, that's really the most important thing, even more important than directly contributing ideas. It's just, you know, people who are around you and love you and support you and they encourage you to
try one more time. You know, you can't find anything more valuable than that. Puf, lo que me costó hacer este video. Espero te haya gustado y gracias por quedarte hasta el final. Lastimosamente me toma algo de tiempo hacerlos como yo quiero, ya que todo lo hago yo solo, desde investigar, editar, los guiones, las miniaturas, etcétera, etcétera. Dale like y suscríbete si no conocías alguna de las curiosidades. Y si llegamos a más de 5000 likes, me propongo hacer un video de la segunda entrega. Y por cierto, ya está disponible el botón de suscripción mensual. Y ya hice también un server de Discord para los que quieran unirse. Estos son los que se han unido, así que gracias. Y cualquiera es bienvenido, estaré dejando el link en la descripción. Y de verdad, vuelvo y repito, gracias por el apoyo. De verdad, los comentarios que me dejan son muy bonitos y los leo más de una vez. Gracias de verdad. Boom.